Hola a todos nuestros queridos hermanos y amigos, sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestro canal de YouTube Conozca la Verdad. Como siempre, deseando que Dios, el Eterno, les bendiga a usted y a toda su familia, esperando que se encuentre bien donde quiera y como quiera que estés. Gracias una vez más por compartir con nosotros, por ser parte de nosotros a través de su canal Conozca la Verdad. Yo quiero hablar un poco y compartirlo con usted, este tema que es bastante interesante. Quiero hablar acerca del nombre y los orígenes de Yud-Hei Vav-Hei, el dios de Edom. Y quiero dejar claro a través de este análisis histórico que Yahvé o Yahweh o Yud-Hei Vav-Hei, como usted le quiera llamar, no era un Dios originario de los israelitas o de los hebreos o de los judíos. Quiero dejar por sentado a través de este análisis que Yahvé era un Dios originario u oriundo de Edom o de Seir. Cuando hablamos de Edom o de Seir, estamos hablando de Esaú, de ese Esaú que usted conoce como hermano de Jacob. Estas informaciones las he tomado del libro Monoteísmo y Poder, la construcción de Dios en la Biblia hebrea, del doctor, historiador Thomas Romer. El doctor Thomas Romer ahora mismo actualmente está reconocido como uno de los mejores biblistas a nivel mundial. De manera que, como siempre trato de decir en nuestros estudios, lo que nosotros informamos, lo que nosotros le regalamos, le compartimos a través de nuestro canal, no son simplemente meras eisegesis nuestra, no corresponden a pensamiento o interpretaciones propias de nosotros. Quizás yo como humano, como un simple estudiante, como un simple investigador de la historia, podría fallar y posiblemente podría darle a usted informaciones no correctas, informaciones que no concuerdan con la verdad histórica. Por eso trato siempre de buscar informaciones precisas, informaciones que sean confiables, para compartirla con usted. Por eso siempre decimos que aunque la teología es buena, pero la historia es mucho mejor. Así es que vamos a iniciar, pero no sin antes recordarle a usted que si no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase. Si es la primera vez que usted nos ve, suscríbase a nuestro canal y active la campanita de notificaciones para que le puedan llegar automáticamente nuestros estudios. Si usted desea dejarnos un like, si desea dejarnos un comentario o una pregunta al respecto sobre el tema del que estemos tratando, pues con mucho gusto vamos a recibir su saludo y le vamos a contestar la pregunta que usted nos deje por escrito. Si desea compartir nuestros estudios, usted tiene toda la autorización de nuestra parte de compartirlo con todas las personas que usted desee. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, vamos a iniciar de una vez para darle a usted lo que nos dice el doctor Thomas Romer. Yo le aconsejo, de hecho, le motivo a usted para que cuando usted vaya a comprar un libro, cómprelo que valga la pena. Y si le es posible conseguir los libros del doctor Thomas Romer, pues le aseguro que al comprarlo no se va a arrepentir. Bien, entonces vamos a hablar acerca del nombre y los orígenes de Yahvé o Yahweh, o como más bien se interpreta el tetragramatón del nombre.
Yud Hei Vav Hei. Dice el doctor Thomas Romer que el judaísmo no pronuncia el nombre de su Dios y lo ha sustituido en la lectura de los textos bíblicos por Adonai. Adonai significa el Señor. También lo ha sustituido por Hashem. Cuando hablamos de Hashem o decimos Hashem, literalmente estamos diciendo el nombre. Usted sabe bien, quizás como teólogo o como estudiante de la historia, que hubo un tiempo en que los judíos, los hebreos, los israelitas prohibieron mencionar el nombre. Por tal razón comenzaron a llamarle entonces Adonai, Hashem, entre otros nombres. La primera sustitución es atestiguada ya en la traducción griega del Pentateuco, que reemplaza el nombre de Dios por Kyrios, que significa Señor. Esta palabra Kyrios es una palabra griega que es como se dice para hacer referencia o para decir Señor. ¿De dónde entonces viene este tabú? Notemos en primer lugar que este Dios porta de entrada un nombre propio del cual conocemos con certeza las 4 consonantes, que son Yud, Hei, Vav, Hei. Pero si le damos nombre a alguien, es obviamente para distinguirlo de otras personas. Y en el caso del Dios bíblico, es para distinguirlo de otros dioses. No sabemos con certeza cuál era la pronunciación exacta de este tetragrama. Con frecuencia se utiliza la vocalización Yahvé, que puede apoyarse en las transliteraciones de algunos padres de la iglesia y es también presupuesta en el único texto bíblico que reflexiona sobre el origen y la significación del nombre divino. Se trata del relato de la vocación de Moisés en Éxodo capítulo 3. Moisés se reúne mientras que se encuentra en el país de Madián con un Dios misterioso que lo llama a su servicio para hacer salir a los hebreos de la tierra o del país de Egipto. Así Moisés pide el nombre al Dios que le responderá de manera enigmática: yo seré el que seré. Y como también se produce tradicionalmente, que no es muy correcto, pero también se traduce yo soy el que soy. En hebreo esta expresión se dice Erie, Afer, Erie. Se puede con Martin Buber y otros comprender esta respuesta como un rechazo a revelar su nombre. Yo soy el que soy. Esto no te concierne prácticamente según la interpretación o según la expresión. Es lo que este Dios le quiere decir a Moisés. Cuando Moisés le pregunta, he aquí que yo voy donde mis hermanos, los israelitas, le digo que tú me enviaste. Si ellos me preguntan por tu nombre, ¿qué yo les diré? Dios entonces le dice, Erie, Afer, Erie, yo seré el que seré. También se pronuncia yo seré el que estaré. Y tradicionalmente se ha traducido como yo soy el que soy. En otras palabras, Dios lo que le estaba diciendo es, esto no te concierne a ti. No te preocupes, no te interese por saber mi nombre, porque yo voy a estar contigo, entre otras cosas que le dice. Pero al mismo tiempo, el Erie hace pensar en efecto en la pronunciación de Yahvé. El texto bíblico también parece querer explicar este nombre desde la raíz ser, aunque no se trate allí la etimología original del nombre. Es igualmente posible que Yahvé sea la variante de otra pronunciación como Yahó o Yahu, atestiguada siempre en nombres propios como Yirmiyahu o como Yeshayahu. Yirmiyahu es como se pronuncia realmente el nombre de Jeremías y Yeshayahu es como se pronuncia en hebreo el nombre de Isaías. Durante el proceso en que Yahvé o Yahu
se convertía al final de su carrera en Dios único, se encontró inapropiado que ese Dios único llevase un nombre propio. Sin duda, es a partir de esta reflexión y también del hecho que posiblemente en ciertos medios se utilizaba este nombre con fines mágicos, que el judaísmo inventó el tabú referente a la pronunciación del nombre. ¿De dónde viene este Dios Yahvé o este Dios Yahó? Existen muchos indicios que apuntan hacia su origen en el sur. Escuche bien, yo quiero que usted me preste atención para que entiendas claramente lo que le quiero transmitir. Se cree y existen realmente muchos indicios que apuntan de que este Dios, Yahvé, Yahweh, Yahó, Yud-Hei, Vav-Hei, vienen desde el sur. En primer lugar, algunos textos bíblicos suficientemente antiguos describen una teofanía, una aparición de Yud-Hei, Vav-Hei, explicando cómo éste sale de su morada. Así, en el capítulo 5 del libro de Jueces, el cántico de victoria de una coalición de algunas tribus israelitas contra un enemigo cananeo, en la que la versión primitiva es considerada enseguida como uno de los textos más antiguos de toda la Biblia hebrea, se puede leer Yud-Hei, Vav-Hei, cuando saliste de Seir, cuando avanzaste desde el país de Edom, la tierra tembló. Así como el cielo se abrió, de las nubes brotaron corrientes de agua. Esto se encuentra específicamente en el libro de Jueces, capítulo 5, versículo 4. Permítame aprovechar para decirle que el libro de Jueces es el libro más antiguo que tenemos en toda la Biblia. No es Génesis, ni Deuteronomio, ni Éxodo, ni Levítico, ni Número, ni los Salmos, ni Job. El libro más antiguo que tenemos en toda la Escritura es el libro de Jueces. Entonces, una afirmación similar se encuentra en un texto poético que forma parte del libro también de Deuteronomio, que dice: Yud-Hei, Vav-Hei vino del Sinaí, para ellos brilló desde Seir, resplandeció desde el monte Parán, llegó a Meribad de Kadesh. Esto se encuentra en Deuteronomio capítulo 33, versículo 2. Estos dos textos coinciden en la idea de el origen de Yud-Hei, Vav-Hei en Seir, o sea, en Edom, tierra de Esaú, un territorio próximo al lugar donde la historia de Moisés sitúa el país de Madián, hacia donde escapó también el faraón posteriormente a Esaú. Y es justamente en el país de Madián que Yud-Hei, Vav-Hei se revela por primera vez a Moisés. ¡Qué coincidencia! Fue en Madián, precisamente, en el desierto, cuando Dios se le apareció o se le reveló en la zarza a Moisés. En estos textos, el Sinaí con que se identifica a Yud-Hei, Vav-Hei no corresponde al Sinaí actual, hablando geográficamente, cuya localización se remonta a una tradición antigua, pero una tradición cristiana del siglo IV de nuestra era. En estos textos, que hablan de un Yud-Hei, Vav-Hei venido del sur, el Sinaí parece situarse al sur de Edom, al sur del Negev o del Negev, entre Egipto y Palestina. Esta localización también es confirmada por una especie de motivo ciego que aparece en el libro de Éxodo. Mientras que toda la historia del Éxodo gira alrededor del proyecto de Yud-Hei, Vav-Hei para hacer salir a su pueblo de la esclavitud de Egipto, Moisés le pide al faraón reiteradamente otorgar su permiso para que los hebreos puedan ofrecer un sacrificio a su Dios, que se encontraba sobre una montaña a 3 días de camino de Egipto, y regresar luego. Los comentaristas desconcertados han explicado la solicitud como una simple táctica de Moisés, pero es más plausible que estos textos conserven la memoria del origen de Yud-Hei, Vav-Hei
en alguna parte entre las fronteras de Egipto y del Levante, en una región que en algunos textos bíblicos denominan Madián, territorio en el cual Moisés descubre al Dios que se convertiría luego en el Dios de Israel y posteriormente en el Dios del universo. La tesis de los orígenes sureños de Yuhei-Bab-Hei puede apoyarse igualmente en algunos textos egipcios de los últimos siglos del segundo milenio. Se menciona a los grupos nómadas de los Shasu. Estos Sashus son descritos a través de una palabra hebrea que, si la traducimos al español, pues tenemos la S, que es la Zamej en hebreo. Tenemos un puntito arriba que parece como una coma, que es la Yod, y tenemos dos R, que en hebreo la R se pronuncia Resh. Esto puede entonces ser una transcripción de Seir. De hecho, si leemos en hebreo la S, la Yod y la 2R, podría sonar esta palabra como Seir. Así como podríamos tener por el topónimo Yahuwah el primer testimonio del nombre Yuhei-Bab-Hei en una montaña divinizada en alguna parte en la región minera próxima a Eliad. Cabe mencionar también los descubrimientos de Kuntilet Arut, probablemente una estación de caravanas sobre la antigua ruta que unía a Gaza con Eliad. Se han encontrado allí inscripciones de inicios del siglo VIII antes de nuestra era que mencionan un Yud-Hei-Bab-Hei de Samaria, no Samaria, sino Samaria, y un Yud-Hei-Bab-Hei de Temán. Estas inscripciones prueban que Yud-Hei-Bab-Hei fue venerado, al igual que algunos de sus colegas del Levante, bajo manifestaciones diferentes ligadas a santuarios diferentes. La expresión Yud-Hei-Bab-Hei de Temán es particularmente interesante. Se trata con probabilidad de un Yud-Hei-Bab-Hei del sur que no se encuentra en territorio de Judea, sino que podría ser edomita. Así, Yud-Hei-Bab-Hei fue venerado posiblemente todavía en el siglo VIII en los alrededores de Israel y de Judá. Este origen sureño, que me parece bastante defendible, es fuertemente debatido por los biblitas de Berlín, que se apoyan en un trabajo del doctor Pfeiffer. Según él, el doctor Pfeiffer, que es un biblista extraordinario, europeo por cierto, según él, los textos bíblicos que hablan de un origen sureño de Yud-Hei-Bab-Hei habrían sido redactados después de la destrucción de Jerusalén por los babilonios con el objetivo de atenuar la pérdida del santuario de Yud-Hei-Bab-Hei en Jerusalén y trasladarlo a las afueras del país de Judá, en el desierto, a territorio enemigo. Para los colegas de Berlín, Yud-Hei-Bab-Hei habría sido desde siempre una divinidad cananea o judía autóctona. Sin embargo, que estos textos poéticos y gramaticalmente difíciles fuesen una invención teológica deliberada de los redactores de la época babilónica o persa parece de primera entrada una idea anacrónica. La tesis de que Yud-Hei-Bab-Hei habría sido una divinidad autóctona choca también con la onomástica, con los nombres de lugares en Israel y en Judá. Estos topónimos no son construidos para beneficiar el nombre de Yud-Hei-Bab-Hei, sino que testimonian divinidades, como en el caso de el Bethel, uno de los mayores santuarios de Israel, también como Baal Perashim, que significa señor de brechas y que hace alusión al dios Baal.
Esto se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 20. Y el sitio donde David vence a los filisteos, conocido como Beit Dagón, que significa casa de Dagón. Escuche bien, del dios Dagón. Había un templo construido al dios Dagón. Esto se encuentra en Josué capítulo 15, versículo 41, una localidad situada en el territorio de Judá. Que Yud-Heh-Vav-Heh no ha sido desde siempre el Dios de Israel, es además algo atestiguado por el nombre Israel, que comporta el elemento teofórico El y no Yud-Heh-Vav-Heh. El nombre de Israel realmente es un nombre compuesto por dos palabras y que también hace alusión a varios dioses. Cuando usted lo lee literalmente, puede sacar a Is, que viene de Isis, Ra, que viene del dios Ra, la cual son egipcios, estos dos dioses, tanto Isis como Ra, y El, que no hace alusión tampoco a Yud-Heh-Vav-Heh. Todas las palabras o los nombres que terminan en El, tradicionalmente, culturalmente, estaban relacionados a este dios que pertenecía al panteón cananeo en Ugarit y que precisamente se llamaba simplemente El. Así se conocía como el dios El, y la Biblia también lo menciona. Ya lo hemos dicho en otros estudios. El dios El era el dios principal del panteón cananeo, era el dios de los dioses, era el benigno, el altísimo, el supremo, el rey de reyes, entre otros atributos que se le daba a este dios. Aparentemente este nombre, mencionado fuera de la Biblia por primera vez en la estela de victoria del faraón Merneptah, hacia el año aproximadamente 1220 antes de nuestra era cristiana, es más antiguo que la veneración de Yud-Heh-Vav-Heh por el grupo que él designa. La Biblia en sí misma guarda la memoria de que la relación de Israel y Yud-Heh-Vav-Heh no existió desde siempre, sino que es el fruto de un encuentro. La Biblia habla muy claro de que Dios le cambió el nombre a Jacob y le puso Israel. Realmente los redactores de la Biblia tratan de acomodar los relatos históricos pertenecientes a ellos, y este nombre de Israel se lo atribuyen a Jacob, pero que, como ya hemos dicho, realmente es un nombre compuesto que pertenecía a varios dioses que no eran originalmente o no pertenecían o no eran parte del dios Yahvé. Ya para terminar, mis queridos hermanos y amigos, en el relato del Éxodo, este encuentro está ligado a la figura de Moisés, cuya historicidad no puede ser afirmada y que es sobre todo el reflejo de una realidad histórica bien atestiguada, a saber, la presencia de altos funcionarios de origen semita en la corte egipcia. Las dos versiones de la vocación de Moisés en los capítulos 3 y 6 del libro de Éxodo convergen en la idea de que Yud-Heh-Vav-Heh era previamente un dios cuyo nombre era desconocido por los hebreos. Yud-Heh-Vav-Heh era entonces un dios comparado al dios egipcio Set, un dios de las estepas y un dios guerrero. Acuérdese que a Yahvé todavía hasta el día de hoy se le conoce como Jehová de los ejércitos, como Yahweh Sebaot, como el dios de los escuadrones de Israel, un dios guerrero realmente. Sellos en forma de escarabajos fueron y han sido encontrados en el Negev y en Judá.
dibujan un personaje probablemente que corresponde a una divinidad domesticando avestruces. Según Otmar Kiel y Christoph Wellinger, podría tratarse de representaciones de Yud-Heh Vav-Heh. Cuando mencionamos aquí al dios egipcio Set y mencionamos también al escarabajo, es porque en la cultura egipcia se adoraba a un dios que se le daba forma de un escarabajo. El escarabajo en la cultura egipcia es muy significativo. Así es que ya para terminar, su veneración por un grupo llamado Israel está atestiguada por el grupo de nómadas Shasu, que veneraban a Yud-Heh Vav-Heh. En la tradición bíblica, la gran teofanía de Yud-Heh Vav-Heh en el Sinaí, que las encontramos presente en Éxodo, puede guardar algunos trazos de memoria sobre la forma en que Yud-Heh Vav-Heh se convirtió posteriormente en el Dios de Israel. Voy a dejarlo hasta aquí, mis amados, para ser prudente con el tiempo. Dentro de poco, si el Eterno me permite, quiero compartirles también de este mismo libro un tema histórico muy importante que tiene que ver con Yud-Heh Vav-Heh y sus esposas. A Yud-Heh Vav-Heh, a Yahweh o a Yahvé, dentro de la cultura hebrea, se le daba o se le tenía a una diosa femenina, una deidad femenina como esposa. Ahí encontramos a la diosa Asherah, encontramos también a la diosa Anat, a Isis, pero esto será en otra ocasión y en otra entrega que su servidor le estará brindando tan pronto no sea posible. Así que quiero agradecer su tiempo. Si usted tiene que escuchar 1, 2, 3 veces este análisis, es importante que lo haga para que conozca un poco más acerca de la historia de Yud-Heh Vav-Heh, tanto dentro de la cultura hebrea como antes de la cultura hebrea, siendo este Dios conocido y adorado por los edomitas. Usted se va al libro de Jueces, capítulo 5, y allí se va a encontrar con un himno cantado por Débora, en donde Débora literalmente, a la altura del versículo 4, pronuncia literalmente y dice que este Dios, Yud-Heh Vav-Heh, había salido de Edom, de la tierra de Esaú. Permítame decirle que en la Biblia, cuando usted encuentra la palabra Esaú, la palabra Seir, la palabra Edom, la palabra cizaña, la palabra espinos, literalmente todas están asociadas. Todas significan prácticamente lo mismo. Vienen de la misma raíz. Cizaña, espinos, Edom, Seir, Esaú, bíblicamente hablando, tienen el mismo significado, tienen la misma procedencia. Así es que gracias, mis amados, por su tiempo. Como siempre, recordándoles, suscríbanse a nuestro canal para que sigan aprendiendo con nosotros y creciendo juntamente con nosotros a través de el conocimiento. Así es que gracias por su tiempo. Hasta pronto. Shalom.